Estimados, la clase de hoy día, la clase número 8, corresponde al control de entrada y salida. Les voy a explicar el control de entrada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el problema dice lo siguiente: encuentre el menor entero positivo n tal que la forma o función proposicional sea verdadera y demuéstrela por el principio de inducción, o sea, a partir de dicho entero positivo n perteneciente a los naturales. Entonces aquí hay dos cosas que hay que hacer. Primero, encontrar cuál es el menor entero positivo n, tal que esta proposición, que es P de n, que dice que n-3 multiplicado por n más 2 es mayor que 6, hay que ver para qué valor de n se cumple esta proposición, o sea, esta proposición es verdadera, primero. Y después, cuando lo encontremos, hay que probar que esta proposición, usando el método de inducción, es verdadera para todo n mayor o igual que ese n que vamos a encontrar primero. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, probemos. ¿Qué cosa sería la proposición correspondiente a n igual a 1? Tendríamos que reemplazar acá, en vez del n ponemos un 1, entonces nos queda 1 menos 3 por 1 más 2, mayor que 6, y ver si esto cumple que este número es mayor que 6. En este caso particular nos da menos 6, que claramente no es mayor que 6, por lo tanto no se cumple para n igual a 1. Probamos para n igual a 2, para n igual a 3, n igual a 4, y llegamos a que cuando n vale 5, se cumple. Reemplazando 5 menos 3 por 5 más 2 nos da 14, que efectivamente es mayor que 6, por lo tanto se cumple. Luego, el primer valor de n, tal que esta proposición es verdadera, es n igual a 5. ¿Ya? Entonces ahora vamos a probar, y ahora como redefinimos la proposición de la siguiente manera: P de n va a ser el producto de n menos 3 por n más 2, que este producto es mayor que 6 para todo n mayor o igual que 5, para todo n natural mayor o igual que 5. ¿Por qué 5? Porque 5 fue el primer número que nosotros consideramos que cumplía, o sea, chequeamos que cumplía que P de 5 es verdadero. Entonces lo primero que hay que hacer, uno toma el primer número, que sería P igual a 5, y agrega uno más, así como para estar Entonces vemos que P de 5 es verdadera, y también vemos que P de 6 es verdadera. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso. Segundo paso, uno escribe la hipótesis de inducción. O sea, en el fondo, este es el supuesto que es verdadero, y a partir del cual nosotros nos vamos a afirmar para después hacer la demostración. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de inducción? Que esta proposición que está acá arriba se cumple cuando n es igual a k. O sea, que por hipótesis, nuestra hipótesis es que k-3 por k más 2 es mayor que 6. ¿De acuerdo? Entonces, eso es hipótesis, que es lo que aparece acá, donde k es un número fijo, por supuesto, un número natural. Entonces, ¿cuál es la tesis? Probar esto mismo que aparece acá arriba. A ver, voy a sacar el lápiz. Probar esto que aparece acá arriba, esta proposición, pero en vez del n ponemos un k, o sea, hay que probar P de k más 1, probar que se cumple P de k más 1, o sea, cuando n vale k más 1. Entonces acá en este n, en vez del n ponemos un k más 1, y acá también ponemos un k más 1. Entonces nos va a quedar k más 1 menos 3, que sería k más 1 menos 3, sería k menos 2, ¿cierto? Que es la expresión que aparece acá, k menos 2. Y en la otra nos queda k más 1 más 2, que sería k más 3, que es la expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá es la tesis, o sea, lo que nosotros tenemos que demostrar. ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos? Uno dice, bueno, tomo esta expresión y la idea es desarrollarla para ver, para poder acotarla por el 6. Entonces uno dice, bueno, tomo el k menos 2 por k más 3, k menos 2, k menos 2 por k más 3, ¿a qué es igual? K menos 2 por k más 3 es lo mismo que k menos 3 por k más 2 más 2k. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cómo a uno se le ocurre tomar esta expresión y factorizarla de esa manera? ¿Por qué? Porque fíjense que si uno desarrolla esta expresión, k menos 2 por k más 3 nos queda k al cuadrado más k menos 6, ¿cierto? Haciendo multiplicación cada término con cada término. K menos 2 por k más 3 nos queda k al cuadrado más k menos 6, ¿ok? Y la idea es que, ¿por qué a uno se le ocurre este factor? Ah, porque por hipótesis, fíjense acá,
nosotros sabemos por hipótesis esto. Sabemos que este factor es mayor que 6. Esto es por hipótesis. Entonces nos gustaría este factor que aparece acá, ubicarlo acá. Entonces, si ustedes se fijan, el K-2 por K+3 es esto. Y esto tenemos que escribirlo usando este otro factor. Si ustedes desarrollan este factor que aparece acá, les va a quedar K al cuadrado menos K menos 6. Entonces, si ustedes miran esta expresión y la comparan con esta, el K cuadrado estamos ok. El menos 6 también. Pero fíjense que aquí aparece un K. Y nosotros aquí obtenemos un menos K. Entonces, algo tenemos que agregarle o restarle acá para que nos dé esta expresión entera que aparece acá. Tenemos K cuadrado menos 6. K cuadrado menos 6 lo tenemos listo, pero aquí apareció un menos K. Entonces, ¿qué tendríamos que sumar o restar para que nos dé una K? Tendríamos que sumarle 2K, y de ahí aparece el 2K, ¿de acuerdo? Entonces, este factor es igual a este producto más 2K. Como nosotros sabemos que este término por hipótesis es mayor que 6, este número es mayor que 6, por lo tanto, al sumarle 2 veces K, acuérdense que K es un número natural, 6 más algo, claramente también va a ser mayor que 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta expresión por hipótesis sabemos que es mayor que 6. Entonces, algo mayor que 6 más 2K sigue siendo mayor que 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de probar que esta expresión es mayor que 6, que fíjense que era la tesis que nosotros necesitábamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acabamos de probar que efectivamente se cumple cuando n vale k más 1, por lo tanto se cumple la proposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Perfecto. Ahora vamos a ir al control de salida. Perdón, a la pauta del control de salida. A ver, vamos a seguir con inducción. Aquí tenemos 3 partes, o sea, se nos piden 3 cosas. Dada la forma o función proposicional, P de n es 1 más 2 más 3 más puntitos, puntitos, hasta el n. Dice P de n es esto menor que 1/8 por 2n más 1 al cuadrado. O sea, la P de n es todo esto que está acá, o sea, esta afirmación. Esta suma es menor que 1/8 multiplicado por 2n más 1 al cuadrado. Esto es para todo n que pertenece a los números naturales. Entonces, la parte 1 dice, solamente escriban la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es tomar en el n, en vez del n, reemplazar por n igual a k. Por lo tanto, la hipótesis de inducción es inmediata, ¿cierto? Sería que 1 más 2 más 3, en vez del n ponemos un k, menor que 1/8 multiplicado por 2k más 1 al cuadrado, que es lo que aparece acá, para todo k en los naturales. Acuérdense que en toda la expresión que define P de n hay que reemplazar en vez de n poner un k. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Ya. Y después dice, solamente escriban la tesis. La tesis simplemente toman toda la expresión y en vez del n ponen un k más 1. O sea, sería P de k más 1, 2 puntos, 1 más 2 más 3 más, hasta k más 1. Hasta k más 1. Aquí excepcionalmente pusimos el anterior, pero si lo ponen este o no lo ponen, no importa tanto. O sea, llega hasta k más 1. Es menor que 1/8 por 2. Fíjense, 1/8 por 2, en vez del n, ponemos un k más 1 más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la demostración, entonces, ¿cuál es la demostración? Primero vamos a probar para los 2 primeros números naturales, que sería el 1 y el 2. Entonces, ¿qué cosa sería P de 1? Reemplazamos en vez del n, ponemos un 1. Esta suma parte en 1, más 2, más 3, hasta 1. O sea, en el fondo parte en 1 y termina en 1. Entonces, P de 1 sería solo a este lado de la desigualdad sería solo el 1. 1. ¿Será menor que 1/8 multiplicado por 2 por 1 más 1 y todo esto al cuadrado?
2 por 1 más 1 y todo esto al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, 1 será menor, desarrollamos este número algebraicamente y nos queda un 9 octavos. 1 es menor que 9 octavos, sí, por lo tanto se cumple para n igual a 1. Vamos a probar de todas maneras para el siguiente número natural, por ejemplo el 2. Hacemos el mismo desarrollo y nos queda acá al lado 3 es menor que 25 partido por 8, sí, por lo tanto también se cumple para n igual a 2. Después tenemos que escribir la hipótesis de inducción, que es el segundo paso que siempre va, que ya la teníamos lista acá arriba, que 1 más 2, hasta acá, es menor que 1 octavo por 2k más 1 al cuadrado, para todo acá en los naturales, k fijo. Y la tesis es lo mismo, pero en vez de poner acá el n, ponemos un k más 1. ¿Se fijan? Y esto que está acá es lo mismo que 1 más 2 más 3, hasta k más 1. El sumando anterior a k más 1 claramente es k, por eso excepcionalmente lo escribimos ahí. Y esto es menor que 1 octavo por 2k más 3. ¿Por qué 2k más 3? Acuérdense que acá, aquí está el desarrollo. 1 octavo por 2, si desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, nos va a quedar 2 por k, 2k, más 2 por 1, que sería 2 más 1. O sea, va a ser esto que está dentro del paréntesis, es igual a 2k más 3. ¿De acuerdo? 2k más 3. Ok, ya. Acá, 2k más 3. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Que esto es menor que esto. Cada vez que nosotros tengamos ejercicios donde hay que probar que algo es menor que otra cosa, la idea es partir de este lado e ir acotándolo usando la hipótesis. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sabemos nosotros? Podríamos partir de acá y usar la hipótesis, o podríamos partir de la hipótesis enterita, que es lo que en este caso particular acabamos de hacer. Fíjense, a ver, acá voy a rayar un poco. Fíjense en lo siguiente. Nosotros en la hipótesis sabemos que este término es menor que este, ¿cierto? Eso se sabe. Fíjense que ahí está escrita hasta acá la hipótesis. ¿Qué término nos faltaría a nosotros para completar la tesis? Fíjense que aquí tenemos la suma desde 1 hasta acá, nos está faltando este término, acá, en esta suma. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos a ambos lados ese término que nos falta, k más 1. A ambos lados, no lo podemos hacer en un solo lado. Entonces, si le sumamos a ambos lados el k más 1, nos queda 1 más 2 más 3 más k más hasta k más 1, menor que este término, que es 1 octavo por 2k más 1 al cuadrado, más el que sumamos. Fíjense, aquí está el sumando que le agregamos, y aquí está el sumando que le agregamos. Tenemos que hacerlo a los dos lados. Este pedacito que está acá de la izquierda corresponde exactamente al pedacito de la izquierda de la tesis. Ah, pero nos falta ver este lado de acá. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de esta expresión llegar a mostrar que esto es menor que esto que está acá. ¿De acuerdo? Este lo mantenemos tal cual porque está ok, pero acá fíjense que podemos hacer un desarrollo. Por ejemplo, acá vamos a desarrollar el cuadrado binomio, que nos va a quedar 4k cuadrado más 12k más 9. A ver, lo voy a desarrollar aquí al ladito. 1 octavo por 4k cuadrado más 4k más 1, más, y aquí le agregamos el k más 1, perdón, hasta ahí, más k más 1, ¿cierto? Y esto es lo mismo, fíjense, para mantener, nos conviene el 1 octavo, por eso, porque ahí aparece 1 octavo, entonces vamos a factorizar todo por 1 octavo, y nos va a quedar 4k cuadrado más 4k más 1, más 8k más 8. Se dan cuenta que si queremos factorizar, porque este término no está siendo multiplicado por 1 octavo, pero como nosotros queremos factorizar todo esto por 1 octavo, por eso le pusimos arriba 8k más 8. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 1 octavo por esta expresión, nos va a quedar la expresión de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan, es 1 octavo por 4k al cuadrado más 4k más 8k son 12k más 8. ¿Está bien eso? ¿Cierto? ¿Sí? Y voy a seguir por acá arriba. Oh.
Aquí es igual esto, va a ser 1/8 multiplicado por, fíjense que acá adentro, esto que está acá, ¿a qué será igual? A ver, 4K más 2K más 1 más K más 1. Esto va a ser igual a 2K, 2K más, a ver acá, ya. A ver, esto que está acá es lo mismo que 1/8 multiplicado por 4 o 2. Vamos a factorizar por 2. Estamos haciendo una reglina en la expresión que nos quedó. Parece que hay un detalle acá numérico. A ver. Por 2. Verdad. Me está saliendo. A ver. Esperen un segundo. Lo voy a escribir acá arriba con un lápiz más bonito. De otro color. Miren acá este cuadrado binomio que está acá. ¿Ustedes están de acuerdo que eso es lo mismo que escribamos 2K al cuadrado más 2K al cuadrado más, aquí sería el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4 por, a ver, 3K. 2K multiplicado por 6, el doble del primero por el segundo serían 2 por 6, 12K, más el segundo al cuadrado, el primero por el segundo, el primero es 2K y el otro tendría que ser 3. ¿Se fijan? 3 al cuadrado, ¿o no? Ya, perfecto. Fíjense acá adentro. Acá adentro escribimos el 4K cuadrado más 12K más 8. Perdón, 8 más 1 es 9. Ya, ahí sumé mal. Fíjense que aquí hay un 1 y aquí hay un 8. Es 9. En un ratito más me va a dejar escribir el 9. Ahí hay un 9. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un 9. Sería 1 más 8. Entonces, lo que acabamos de hacer recién nosotros es escribir esa expresión. Entonces, ¿y qué es esto que está acá? Es el cuadrado de 2K más 3 al cuadrado. ¿Se fijan? Por lo tanto, este es el desarrollo que está escrito acá. Luego, este término va a ser menor que esta cifra que es 1/8 por 2K más 3 al cuadrado. Pero es exactamente lo que nosotros queríamos probar acá arriba. Aquí, miren. En la parte de la hipótesis de inducción. ¿Se fijan? A ver, acá. Esta. Efectivamente, nosotros queríamos probar que 1 más 2 más 3 más K más 1 era menor que 1/8 por 2K más 3 al cuadrado. ¿Ok? Que es lo que está escrito acá. Por lo tanto, como hemos probado la tesis de inducción, entonces se cumple en general lo que queríamos probar, que era que P de n, que es 1 más 2 más 3 hasta n, es menor que 1/8 por 2n más 1 al cuadrado para todo en los naturales. Ustedes, estimados, en el desarrollo de una demostración, tienen que escribir estos 4 pasos que aparecen acá. O sea, primero verificar para 1 o 2 de los primeros números, después escribir la hipótesis de inducción, después la tesis de inducción, y terminar en el último paso escribiendo de nuevo el enunciado del ejercicio. ¿Ya? Ok. Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, estimados, bueno, se la pueden preguntar a la profesora en la clase del miércoles o la guardan ahí guardadita y les voy a dejar unos minutos en la clase del próximo lunes para consultas. ¿Ya? Y eso sería. Ya. Les agradezco mucho la comprensión con la clase del día y nos vemos la próxima semana.